Este video lo estoy grabando el martes 9 de junio. Hoy se estrenó el documental de Luisito Comunica y Juan Pazurita, Aislados, un documental en cuarentena. De entrada, el ejercicio es bastante interesante, ya que es un documental armado totalmente a distancia, mediante internet, con entrevistas por videollamada. Por fortuna, el documental se encuentra disponible en YouTube, en los canales de Juan Pazurita y Luisito Comunica, y esto es una muy buena decisión, ya que al ser una producción original de YouTube, si estuviera confinado o fuera de paga, pues nadie lo vería. Ahora, debo admitir que abordé el contenido de este documental con muchos prejuicios debido a algunos comentarios de Juan Pazurita que sacan a relucir su falta de contacto con mucha de la realidad nacional, y debido a que pues realmente no sabía si Luisito Comunica iba a tener el rigor periodístico como para dirigir un documental. Afortunadamente, de alguna manera, muchos de estos prejuicios se fueron viendo mitigados mientras veía el contenido. Sin embargo, algunos fueron lamentablemente confirmados, e inclusive algunas fallas que no esperaba que hubiera se hicieron presentes. Sin embargo, el ejercicio es muy valioso y es un contenido que definitivamente todos deberíamos ver. Así que aquí está mi crítica de Aislados, un documental en cuarentena de Luis Villar y Juan Pablo Zurita. Ahora, los capítulos 1 y 3 están en el canal de Luisito Comunica y los capítulos 2 y 4 están en el canal de Juan Pazurita. Están los 4 junto con el tráiler en una lista de reproducción que les voy a dejar aquí abajo en la descripción o aquí en las tarjetitas. Son 4 episodios de entre 15 y 20 minutos, los cuales tienen los siguientes títulos: No podemos salir, El origen, Tengo el virus y ¿Qué nos espera? Ahora, en términos de producción, hay que admitir que es todo un logro. El ejercicio como tal es muy valioso, ya que desconozco si haya habido algún otro documental o cualquier otro material audiovisual que se haya producido de esta manera, a distancia y totalmente por internet. Por lo tanto, al menos de lo que yo conozco, es la primera vez que se hace este tipo de producciones y eso tiene un gran valor. Sin lugar a dudas, el material está lleno de reflexiones muy interesantes, hace una muy buena síntesis de cómo comenzó todo esto y de qué es exactamente el coronavirus de una forma muy sintética y muy bien explicada. Tienen el latino de no aventarse ellos mismos a explicar qué es el coronavirus o cómo surgió, sino que dejan que expertos y profesionales de la salud se encarguen de explicar esto. Lamentablemente, ya lo que tiene que ver con respecto al contenido tiene ciertas carencias. Por ejemplo, en cuanto a nivel narrativo, hay un par de decisiones que no sé por qué las tomaron de esa manera. El primer capítulo habla más que nada como de qué está ocurriendo en este momento en todo el planeta, cuáles son las medidas que se están tomando, cómo está la cuarentena, si hay o no policías en las calles para evitar que la gente salga de sus casas. El cómo surgió el virus y cómo se comenzó a expandir lo dejan para el segundo capítulo. En lo personal, yo creo que esto debió ser en el primer capítulo y todo lo de los testimonios de qué está ocurriendo en este momento con la cuarentena debieron ser para el segundo capítulo. No es que sea algo malo per se, pero sí me parece una decisión un poco extraña. Aún así, los dos primeros capítulos valen mucho la pena. Está muy bien que los veamos, sobre todo porque no toma demasiado tiempo, duran 20 y 15 minutos cada uno. Ahora, las fallas realmente como grandes comienzan a surgir a partir del tercer capítulo. Se llama Tengo el virus. Sin embargo, entre la introducción y ya el contenido de este capítulo, si estamos hablando de gente que tiene el virus, realmente si le dedican 5 de los 15 minutos que dura el capítulo es demasiado. El resto del capítulo va más por la parte económica, aunque realmente no se mete de fondo, lo toca muy por encimita y realmente también al final se encarga, por supuesto, de hablar de cómo los negocios por internet se han visto beneficiados de todo lo que está ocurriendo. Al final, el capítulo se encarga de hacer una reflexión de todos los entrevistados, que son en su mayoría youtubers, con respecto a cómo están viviendo la cuarentena, de que extrañan a sus familias, extrañan salir, extrañan estar con sus amigos, ese tipo de cosas. El cuarto capítulo realmente lo que hace es recrearse un poco más de cómo cerró el capítulo tercero, es decir, de todos los aspectos de la vida diaria que se extrañan, de cómo han aprovechado el tiempo en la cuarentena, ese tipo de situación. Y por supuesto hay una reflexión final de cómo deberíamos afrontar el futuro después de la pandemia, qué vamos a hacer mejor, cómo vamos a afrontar la nueva realidad, ese tipo de situaciones. A fin de cuentas, el final del tercer capítulo y el cuarto capítulo caen en lugares bastante comunes y no son nada distinto a algo que ya hemos visto en un post de Facebook en los últimos meses. Sin embargo, sí hubo un aspecto que me molestó, y es que cuando el documental comienza a abordar el tema de la economía, dedica solo un par de segundos a un
un testimonio de alguien que está en otro país respecto a cómo es complicado para ciertas personas que viven en el sector informal de la economía el sobrevivir financieramente a esta situación. Me parece que era algo que requería un poco más de tiempo en el documental, sobre todo considerando que se trata de dos creadores mexicanos y esa es la realidad de una inmensa mayoría del país. También la realidad es que la mayoría de los que son entrevistados, la mayoría de las personas son youtubers y la verdad es que se nota que tienen ciertos privilegios económicos. Inclusive algunos de ellos se nota que están en un departamento hasta cierto punto lujoso. Inclusive por ahí hay el caso de uno de los entrevistados que es argentino, que tiene una mesa de billar en la parte de atrás. La realidad es que la mayor reflexión que tienen para dar es que pues están aislados y no pueden salir. En ese aspecto el documental, la realidad es que si bien tiene buenas intenciones y respecto a la cuestión de producción es todo un logro, la verdad es que se queda bastante corto con respecto a lo que pudo ser. Yo se lo atribuyo primero a la inexperiencia de los directores. La realidad es que Juan Pablo Zurita ya sabemos el tipo de privilegios que tiene y la clase de comentarios que eso lo lleva a hacer, y la realidad es que se nota esa ignorancia y esa burbuja en la que viven no solo ellos sino la mayoría de los entrevistados que tienen en su documental. Y la realidad es que hasta cierto punto no me atrevo a decir que esto sea malo, ya que tampoco es culpa de ellos el vivir en esta burbuja de privilegios que la mayoría de los mexicanos no tienen, e inclusive muchísima gente alrededor del mundo. Se ve que ellos mismos están un poco conscientes de esa situación y realizan este tipo de actividades con la mejor de las intenciones. Sin embargo, el mismo hecho de la situación que viven, que no es una realidad general, los lleva a hacer un documento bastante incompleto. También hay que considerar que el hecho de no poder salir y tener que hacerlo todo a distancia hace que la realidad que pueden ver también se ve limitada. Seguramente si tuvieran la opción de salir y poder ir a los lugares, comenzar a entrevistar a muchísima más gente, seguramente este sería un material mucho más completo. Hasta cierto punto también ahí radica la fortaleza del material, ya que la realidad es que si es que se está haciendo algún tipo de documental o cualquier otro documento audiovisual respecto a lo que se está viviendo, seguramente no va a ser lanzado hasta después de la cuarentena, cuando podamos salir y hacer entrevistas y ese tipo de situaciones. Ellos se animaron a hacerlo totalmente a distancia y sacarlo en este momento, y eso es de nuevo valioso y me parece todo un logro, ya que el resultado tiene cierto nivel. Hola, soy el Raúl del futuro, el Raúl que edita. Ya conocen un poco de mi cocina. Mi hermana vio el documental y platicando con ella llegué a la siguiente conclusión. Los directores y por ende el documental tratan de sensibilizarse a sí mismos y no de sensibilizar. Y tratan de sensibilizarse sobre la realidad que las personas menos favorecidas que ellos tienen. A final de cuentas se quedan demasiado cortos en ese aspecto, ya que tratan el temer COVID muy por encimita, inclusive ni siquiera tratan el tema de la muerte por COVID. No hay testimonios de lo que es ver a una persona morir por esta enfermedad y creo que eso era importante. Tampoco se meten muy de lleno en el aspecto económico sobre las personas que viven al día, salvo por un par de segundos por un testimonio. Y creo que escuchar a Juan Pazurita decir que él antes del COVID estaba muy metido en juntas y viajes y que de pronto tiene que hacer un parón en su vida y que lo primero que van a hacer cuando acabe todo esto es viajar con sus amigos y ese tipo de cosas, habla mucho de la perspectiva desde la que nos están hablando y que a final de cuentas no logran salirse de todo de ella para hacer este documental. A final de cuentas, mientras ellos después de esto van a volver al gimnasio o van a volver a sus trabajos o a sus viajes, hay mucha gente que después de esto ya no va a tener padres, o ya no va a tener hijos, o ya no va a tener un trabajo, o ya no va a tener un medio de vida y van a tener que buscar qué comer para mañana. También podemos ver que las dudas y los miedos que tenemos aquí en México no son exclusivas de nosotros y es bueno que nos estemos dando cuenta de que eso es no solamente exclusivo de las economías en desarrollo o de las democracias jóvenes como México, sino que está ocurriendo en muchísimos países que creeríamos son de primer mundo. Creo que al final esa es una de las mejores aportaciones que tiene el documento, aunque la realidad eso cabía en media hora. En fin, esa es mi opinión y mi crítica respecto a este documental. Aislados, ¿ya lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Les gustó? ¿Qué les parece? Déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Mis redes sociales aparecen en este momento en la pantalla junto con las redes sociales del canal. También les dejo el link a nuestro blog cinologiamx.com. No se olviden de visitarlo también. No se olviden de comentar, dar like, suscribirse, activar la campanita, compartir por todo el mundo este video. Ya saben que mi nombre es Raúl, esto es Cinología MX y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.
Mi perro quiere figurar otra vez en los videos.